Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Capetillo Monroy, alumna de Prepa en línea CEP, del grupo M81G45024, realizando mi proyecto integrador investigación de los derechos humanos. Los derechos humanos y la diversidad cultural se pueden ver relacionados ante los feminicidios en el Estado de México, partiendo del punto más importante: cómo podrían ser las creencias y la cultura machista en la sociedad. Me gustaría hacer hincapié en los roles de género, en donde, debido al nivel socioeconómico en el que se encuentran las víctimas, pues se ven con la necesidad de trabajar. Esto pues rompe con el estigma y la creencia de ver al hombre como único proveedor del hogar, creando así problemas y conflictos en la familia tradicional mexicana. Por este tipo de motivos se podría llegar a la discriminación y exclusión, donde se ven afectados cierto grupo vulnerable de mujeres, ya que no cuentan con las características de la mujer con el privilegio. El objeto de estudio es importante investigar sobre las causas de los feminicidios en el Estado de México y exigir la justicia ante el derecho de la vida, ya que los feminicidios son asesinatos cometidos solo por el hecho de ser mujer. Estos actos son mayormente cometidos por hombres, si bien no en su mayoría, pues sí, gran parte de las estadísticas muestra que son cometidos por el género masculino. Lo alarmante de estas cifras son que usualmente son hombres que son de su círculo social o de su mismo entorno, violentando así el derecho de la vida, sin importar raza, cultura o origen. Este derecho debe ser protegido por el planteamiento del problema. ¿Cuál es la causa de los feminicidios en el Estado de México? Una de las principales causas del feminicidio en el Estado de México es la idea sobre los roles de género. Estas ideas afectan en la sociedad en general desde el punto donde se espera que la mujer sea sumisa y sea dependiente del hombre. Esa idea ya viene de años, ha sido de generación en generación. Son ideas que nos han dañado bastante, tanto a hombres como mujeres. En la actualidad ya las cosas han cambiado y ya no es así. Del todo, la mujer se ha visto con la necesidad de trabajar respecto a pues la falta de solvencia económica, ¿no? Entonces, pues derivado de eso, pues se ha ido eliminando el rol de género. Los objetivos y preguntas de mi investigación son: objetivos: delimitar cuáles son los contextos socioculturales que influyen ante los feminicidios en el Estado de México. Definir cuándo fue que incrementaron los feminicidios en el Estado de México. Y por último, plantear las posibles causas de los feminicidios en el Estado. Las preguntas en las que yo me apoyaré en mi investigación sería: ¿qué es el feminicidio? ¿Cuáles son las principales razones por las cuales hay feminicidios? ¿Y cómo influye el contexto sociocultural a los feminicidios? ¿Quiénes son los que cometen el delito de feminicidio? ¿Y a partir de cuándo se vio un incremento en los feminicidios en el Estado de México? La justificación de mi investigación es, bueno, yo el motivo por el cual me incliné hacia este tema es por el impactante incremento de desaparecidas y muertas que han habido en el Estado de México, al igual que darme cuenta y ver la impunidad sobre los homicidios y feminicidios que han habido últimamente en el Estado de México.
las cifras desde que Alfredo de Mazo tomó el mandato del Estado incrementó un 78% en los delitos de feminicidio. Últimamente en mi comunidad, precisamente en el Estado de México, hemos sido testigos de este suceso, ¿no? Anteriormente eran casos aislados, los cuales realmente no, si bien se oían, no eran como pues conocidas, ¿no? Pero esto ha ido incrementando de gran forma que pues tarde o temprano pues nos va a alcanzar, ¿no? Uno de mis mayores intereses es investigar, es investigar y dar y proponer una solución mediante la concientización de la equidad, igualdad y respeto de género. El cómo las mujeres del Estado de México son las más vulnerables ante estos hechos y cómo su contexto sociocultural influye, cómo los roles de género nos perjudican como sociedad y enfocarnos en dónde se ejerce este tipo de violencia. Eso en los hogares mayormente es donde los feminicidios son cometidos por miembros cercanos a las víctimas. Hay que entender primero lo que es el significado de feminicidio, ¿no? Feminicidio se le conoce al asesinato de una mujer solo por el hecho de ser mujer. Puede ser niña o ya una mujer adulta. La mayoría de los feminicidios son cometidos por hombres, sin embargo pueden estar involucradas mujeres de la misma familia, del mismo entorno. Los feminicidios difieren a los de los homicidios de hombres, ya que los feminicidios en su mayoría son cometidos por la pareja o expareja de la víctima, donde previamente ya hubo diferentes tipos de violencia. En estos casos las mujeres tienen que, es notorio el poder del hombre hacia la víctima, ¿no? Muchos de los feminicidios son cometidos en regiones del Estado de México vulnerables y social, de escasos recursos, quedan impunes o son obstruidos por las mismas autoridades, ¿no? Entorpeciendo el proceso de denuncias por su indiferencia y negligencia. Se lleva a la pérdida de evidencias o a que omitan puntos de vista importantes en las investigaciones y no apliquen correctamente la línea de género, ¿no? Por ende, esto obstruye el proceso judicial y esto queda impune en muchos casos. Desde mi punto de vista, como sociedad, no podemos ser indiferentes a esta problemática, ya que como una mujer que vive en el Estado de México eh, y que es vulnerable ante este tipo de cosas y pues puedo ser yo víctima, ¿no? En un futuro de violencia de género, porque yo estoy en este rango, ¿no? En este rango de tanto de edad como del el estado en donde es más violento, ¿no? Exigir por otra parte las autoridades, ¿no? Que nos den respuestas es nuestra obligación, ¿no? Como sociedad, al igual que la de ellos, eh, ejercer su trabajo y pues hacer bien su labor, ¿no? Mi delimitación espacial, bueno, yo me enfocaría en el Estado de México, en los municipios donde el índice es más alto, como lo es en el municipio de Naucalpan, Chicoloapan, Lerma, Huehuetoca, Nezahualcóyotl, La Paz y Tecámac, así como lo señalan las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que estamos hablando de que
Solo en el Estado de México en el 2022 ocupó el primer lugar de feminicidios en el país. Y por otra parte, en la población, yo me inclinaría más a los casos que voy a investigar sobre mujeres respecto a su edad, que abarcan entre los 16 y los 40 años y el por qué. Las estadísticas de los homicidios en los últimos años, tan solo en el 2022, se cerró con 140 feminicidios. Como mi marco teórico, bueno, mi investigación, la primera fuente que yo consulté fue la de Luz Ayala, del periódico El Financiero. Esta fuente me ayudó mucho a saber cuáles son los municipios con mayores cifras sobre feminicidios, al igual que saber qué medidas se han tomado en estos municipios y cómo no ha mejorado. También nos muestra que a partir de qué año fue que se empezó a incrementar las cifras de feminicidio en el Estado de México, y que fue a base del mandato del gobernador Alfredo de Mazo, ¿no? Por otra parte, la segunda fuente que yo consulté fue de los autores Arteaga Nelson y Valdés Jiménez en el año 2010. Este es un artículo de la revista Sociocultural, ¿no? Y nos habla un poquito sobre, bueno, más bien extensamente nos habla sobre los feminicidios y el contexto sociocultural, ¿no? El cómo este contexto, lo económico y lo social influyen, ¿no?, en los femicidios, que son cometidos mayormente por hombres. El cómo las creencias y las culturas y la cultura han influido a estas ideas de cómo debe ser la mujer y cómo debe ser el hombre. De igual manera, hace hincapié al abuso de poder que el hombre ejerce sobre la mujer. Este artículo, desde mi punto personal, es muy completo, abarca varias cuestiones relacionadas a la violencia de género. Mi tercera fuente de información que consulté es del artículo de El Universal, ¿no?, del 2023. Donde encontré estadísticas anuales en los casos de feminicidio y los municipios en los cuales han sido más afectados. En la cuarta consulta nos muestra un documento de la CNDH en donde pide y exige al gobierno del Estado de México que trabaje de forma correcta y dé resultados ante un caso de feminicidio sobre una profesora del Poli, demostrando cómo la policía del Estado no les da importancia a este tipo de casos, donde la negligencia es evidente, y deben de involucrarse ciertas instituciones para que realicen sus trabajos, ¿no?, que no debería ser el caso. En mis últimas dos consultas, una fue, se obtiene el concepto de feminicidios y por quiénes son cometidos mayormente los casos. Se trata de un artículo de la Organización Mundial de la Salud del año 2013. Y por último tenemos el artículo de la Organización Amnistía Internacional del año 2020 y nos habla sobre los derechos violentados en los casos de feminicidios y el cómo la policía entorpece este tipo de investigaciones. La metodología utilizada en mi investigación fue el método mixto. Cuantitativo, hice el uso de este método base a lo investigado. Utilicé de igual manera mi criterio propio y se utilizó una búsqueda documental. Se planteó un objeto, una problemática, un objetivo, y base a esto se fue creando una idea. Dice, identifiqué lo que se analizó y la realidad en la que están pasando las mujeres en el Estado de México. El cualitativo fueron utilizadas fuentes de información que se basan en estadísticas, las cuales me sirvieron para determinar el
incremento de los feminicidios al año, al igual que municipios que eran mayormente afectados, y ya con eso yo fui creando una idea. A continuación contaré un poco sobre mi experiencia personal al hacer una investigación científica en las ciencias sociales. Bueno, mi experiencia fue un poco compleja a lo largo de las diversas actividades sobre la investigación científica. Fue en varios puntos pues sí me llegué a frustrar, ya que no comprendí exactamente qué era lo que tenía que explicar o exponer, ¿no? Pero conforme fui apoyándome los recursos, pues al final resultó algo gratificante, ya que por medio de esta investigación se puede dar a conocer las leyes a la sociedad y el porqué de ellas, siempre desde una postura objetiva y respetando a los participantes. El único propósito de dichas investigaciones es proporcionar información útil a la sociedad.